Y ahora sí, presentar al doctor Antonello, doctor y profesor Antonello Pavone, ¿no? Este equilibrio correcto entre la deglución, entre tragar correctamente, masticar correctamente, masticación, deglución y sonreír. Originalmente italiano, muchos años ya fuera, y muchas presentaciones sobre Froggy Mouth, cada una más interesante que la previa. Entonces, la verdad que es un honor y tener aquí a alguien que va a hablar tanto y tan bien sobre esta cuestión verdaderamente miofuncional y sobre ese equilibrio funcional de considerar, como decíamos, ¿no? La parte de la deglución, la parte de la masticación, la parte del posicionamiento de la lengua, de la sonrisa, que todo es un todo y uno solo. Entonces, Antonello es un pionero, un maestro, un mentor, un orador, un palestrante fuera de serie. No le quiero poner mucha más presión encima, pero definitivamente algo que tengo que subrayar. Es más, con uno de los pacientes que tenía yo, pues me ayudó muchísimo. Y la verdad es que hay un antes y un después. Antonello, grazie y gracias de corazón, merci. Y ahora sí te voy a dar la palabra, o debería decir, te doy el micrófono. Entonces, adelante. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos y a todas por permitirme dirigirme a todos vosotros. Y ha sido un placer, un honor siempre estar junto a vosotros, pero mucho más en este primer congreso, aunque sea virtual, pero congreso virtual mundial sobre Froggy Mouth y sobre la utilización en adultos. Quiero compartir esta idea de utilizar el Froggy Mouth como un sistema completo, holístico, 360 grados, porque aquí no se trata solamente de esa sonrisa hermosa y maravillosa, sino de asegurar que toda esa miofuncionalidad sea excelente. Muchas gracias a Philus por su experiencia, por su idea, por el Froggy, por todo. Gracias, Guillem, por la invitación y también a las personas que me presentaron, me metieron en el mundo froggy, digamos así, y que me enseñaron tanto cómo funcionaba, la funcionalidad, valga la redundancia de la palabra, de lo que tenía Maurizio Rial y Gori Contitini. Muchísimas gracias, que me hicieron creer en esto, este proyecto que empezó para mí hace ya 19 años. Y por último, y quizás en primer lugar, agradecerle a mis pacientes, a estos pacientes, también a Andrea Bazzucchi, que ya hace 19 años estaba allí, todos los que están junto a nosotros y que nos proveen esa buena vibra, esa buena energía, y a todos los compañeros de la clínica. Porque esto es como en cocina, tenemos una brigada de cocina, pues así es en el consultorio y así también es en nuestra práctica privada, donde tenemos todos estos colegas que me ayudan a pensar, que desafían la forma en que pienso y que me dicen, oye, pues esto lo pensabas así y si lo repensamos de esta manera y hacer esto día a día. Así que, primero, gracias. Yo siempre concentrado mucho en mucha prótesis al principio de mi carrera y tal, pero yo siempre digo, ¿cuáles son mis objetivos? Pues obtener este equilibrio, restauración dental, por supuesto, de la estructura, de la biología, respetar lo que es la biología, lo que son las piezas dentales, la parte ósea, por supuesto, tener la estructura, la mejor estructura, la parte estética del paciente. Y entender que a veces pues las funciones y la funcionalidad, la operación de estas arcadas,
de la parte oral no es la correcta, pues entonces tenemos que hacerlo aquí. ¿Qué es lo que quiero yo? Pues una sonrisa hermosa, claro, por supuesto, todos queremos que se rían desde el corazón, que esa sonrisa nos ilumine, pero hay que pensar en toda la parte que hay atrás, ¿no? Yo siempre digo, es muy bonito cuando ya termina todo el proceso, te sonríen, te iluminan con esos dientes y esa sonrisa maravillosa, pero detrás hay muchas cosas y mucho que tenemos que tener en cuenta. Tenemos que tener un sistema adecuado. Entonces, en mi caso, por ejemplo, como os decía, yo empecé siempre pensando en que la prótesis y la corrección y que los puentes y que esto y que aquello, y me di cuenta que hay que enfocarlo de una manera diferente. Fíjense aquí estos dientes aviñados porque nosotros podemos disfrazar mucho cuando lo cubrimos con fundas, ¿no? Pero esto no es así. Pero esta sonrisa, cuando se logra después de tener en cuenta toda la cuestión miofuncional, orofacial, vale el doble. Entonces, siempre tenemos que decir quién es el escultor, ¿no? ¿Quién es el escultor de esta sonrisa y de nuestro rostro? Y por eso antes hacía la analogía de cocina con una brigada que apoya a ese gran cocinero y jefe de cocina, pues esto es igual en una orquesta, ¿no? La genética es como esas partituras de la quinta sinfonía de Beethoven, ¿no? Que si le das la partitura a 5 músicos diferentes, pues te la van a hacer de 5 maneras diferentes. Y esa es la genética, porque pues esa orquesta es esa función, es lo que hacemos nosotros desde nuestro nacimiento. Nos vamos desarrollando, pero ya tenemos esta cuestión genética. Entonces necesitamos conocer a nuestros pacientes, necesitamos saber cuál es la funcionalidad de estos pacientes, necesitamos saber cuál es esta morfología y demás. Cuando nosotros conocemos esa genética, cuando conocemos cómo viene esa función para cada uno de nuestros pacientes, entonces definitivamente podemos hacerlo mejor. Porque, repito, que te ilumine la sonrisa cuando terminas el tratamiento y dices todo terminó, eso es maravilloso. Pero queremos que esa tonada, esa musicalidad de esa orquesta se mantenga, que no haya notas fuera de su lugar. Entonces tenemos que entender cómo se deglute, cómo se traga, hablando mal y pronto, y perdónenme que lo diga en este término tan común en una reunión entre profesionales, pero entender eso, entender cómo se muerde, entenderlo de la mejor manera, porque le estamos dando forma a la humanidad, le estamos dando forma a los que están con nosotros y buscan en nosotros una solución equilibrada. Esto es como la evolución. Quizás sueno muy idealista, pero esa parte de idealismo, de pensamiento, de filosofía, de una premisa de pensamiento, es crucial para realizar las formas de manera adecuada. Nosotros tenemos un benchmark, tenemos una línea de base que es sobre la que vamos a trabajar. El paciente es como es, cada uno de ellos, y vamos a tratar de mejorarlo. Vamos a tener que entender cómo tenemos que abordar, gestionar y manejar lo que nosotros tenemos, que son las principales preocupaciones para nosotros porque queremos la mejor solución. Cuando obviamente nosotros tenemos este movimiento de deglución a nivel superior, estoy hablando en la parte bucal, donde la lengua está involucrada, tenemos que ver allí muy bien cómo funciona este mecanismo. Entonces, también tenemos que tener en cuenta el componente de esta historia de lo que nosotros necesitamos desde el punto de vista de nutrición, cómo ha cambiado, porque la humanidad se ha desarrollado, ha cambiado la forma en que en realidad cómo comemos los alimentos, preparados, crudos o no. Entonces esto ha generado un cambio también
en los tipos de comida, si había más masticación, si no, para ver cómo ese bolo entraba y seguía adelante. Y esto todo lo ha cambiado, cómo se mastica, ese proceso mandibular y su dinámica. Bueno, ¿qué deberíamos hacer en este sentido? Bueno, en caso de los adultos que pues tengan este problema de retracción mandibular, esto pues se debe a un cambio en los hábitos y esta tecnología pues nos puede ayudar al respecto. Muchas veces debido a esta retracción tenemos que intervenir y pues hacer que esta gente pues coma, ¿no? Que digiera alimentos y tenemos que coordinarnos con otros, con todas las funciones. Si incidimos sobre una de ellas, pues esto va a tener un impacto, una repercusión sobre el resto. Y tenemos pues que, digamos, actuar sobre todo el sistema. Y tenemos que dar un paso atrás. Es decir, tenemos que empezar con pues una deglución y masticación adecuadas. Bueno, evidentemente pues los hábitos orales que tengan los niños desde su infancia, pues van a determinar todo esto. Si los, por ejemplo, el, el bebé pues se chupa el dedo o tiene un tetero, ¿no? Pues todo esto va a tener un efecto en la deglución, el típico de deglución, puede desarrollar deglución atípica. Y entonces, ¿qué importancia tiene la función lingual? Pues hasta hace muchos años realmente no lo considerábamos importante. No, pues ahora pues, eh, bueno, sin la dentición no podemos masticar, evidentemente. Pero aquí tenemos todo lo que interviene. Tenemos 70 músculos, 5 pares craneales. Es un sistema realmente complejo. No es algo que, eh, pues que pueda, un sistema que sea muy simple. Es decir, tenemos deglución, masticación, eh, respiración. Todo esto, pues, todos estos, digamos, elementos actúan. Estos pares craneales que tienen también un efecto importantísimo. Y bueno, necesitamos el espacio también entre las piezas dentales y esto pues es algo que eh, sobre lo cual tenemos que actuar. Es decir, bueno, aquí tenemos que utilizar la lengua y pues la estructura de la lengua, la corteza cerebral pues ha desarrollado la importancia a lo largo de los años y de muchos, de millones de años, este sistema encefálico complejo. Cómo desplazarse, cómo moverse en conjunción con todos los elementos que existen en el interior de la boca, ¿no? Cómo pues hacemos, cómo se degluye, cómo mantenemos la posición de la lengua, cómo se desplaza desde un punto a otro. Y todo esto, pues a lo largo de los años también, pues ha sido objeto de discusión en distintos artículos. Y esto, pues, es importante porque nos puede ayudar a el tratamiento. Y esto, eh, pues, tiene su importancia porque digamos que el 70% de la población, pues básicamente no tiene, digamos, alterados estos elementos. Entonces hay un porcentaje importante que sí lo tiene por distintos motivos. Bueno, tenemos aquí, por ejemplo, el apiñamiento, las mordidas, es decir, todos estos problemas que pueden producirse de maloclusión o problemas relacionados. Y muchas veces pues encontramos estos casos como el de Lucía aquí, ¿no? De 36 años. Em, Conociendo la importancia de todos estos elementos, pues podemos ver aquí, por ejemplo, en 2006 tratamos a esta paciente y, bueno, tratamos de mejorar la posición de esta mordida
cruzada, con un tratamiento con alineadores. Vemos aquí pues la modificación de las piezas dentales. Le pedimos a la paciente que llevara una ortodoncia, pero la mayoría de pacientes, de tratamientos, perdón, que llevábamos en el pasado, no eran suficientes para resolver el problema y al final, pues resolvíamos el problema con un corrector dental. Alterábamos aquí, por ejemplo, la mordida cruzada, pues con, no sé, con, a lo mejor pues con un implante o con, no sé, con otro tipo de elementos, ¿no? Carillas articulares, etcétera, ¿no? Pero en cuanto a la biología y la estructura, pues conseguimos mejorar la estética de la paciente, pero podemos ver aquí cómo pues la estética básicamente ha mejorado. Pero podéis ver qué sucede durante el tiempo. Bueno, el principio del tratamiento, 205, luego 206 y luego 207. Después de unos años, la paciente volvió a la consulta con un problema mecánico. ¿Y esto qué significa? Pues que se rompió uno de los dientes y dije, bueno, no hay problema, esto lo podemos solucionar. Podemos pues utilizar una pieza mecánica y y bueno, la paciente desaparece y viene 11 años después. Básicamente, pues dejó de venir a la consulta porque se fue a vivir a Nápoles, pero tenía otro problema también con la posición de la lengua. Habíamos, o sea, la contracción de del maxilar había creado una dismorfonía inicial. Cuando nos fijamos en esta función, tenemos que tener en cuenta, cuando queremos corregir estos problemas, con la estética, pero no podemos olvidar la función, porque podemos estar alterando el sistema, podemos mejorar todo en términos cosméticos, pero años después pues pueden suceder este tipo de problemas funcionales como en este caso, ¿no? Hemos tenido que pues ajustarlo ahora y tenemos que intervenir con otros elementos. Hay que encontrar una solución y un sistema, digamos, adaptable. Bueno, ¿cuáles son, digamos, algunos de los daños que puede crear esta deglución atípica, ¿no? Pues básicamente puede incidir en el sistema, la maloclusión puede empeorar, puede haber también un mayor diastema, un preensanchamiento también de los conductos, distalización de la mandíbula, sobrecarga también de la articulación temporomandibular. Creamos una acción y esto produce una reacción. Entonces, como digo, esta sobrecarga de la región posterior, una disfagia también progresiva y pues luego pues tenemos riesgos de, por ejemplo, de atragantamiento o incluso de asfixia, ¿no? En algunos casos. Todo esto hay que ser muy cuidadosos. También pues un traumatismo abierto en las piezas dentales frontales o también problemas periodónticos o periodentales. También, por otra parte, el caries dental en la zona anterior, problemas de fonación, dislasia, quelitis, y bueno, hay una serie de problemas que aparecen aquí, pero que no voy a enumerar en su totalidad. ¿Qué podemos hacer? Pues, como digo, tenemos que equilibrar estos tres músculos, ¿no? Porque si estos músculos funcionan de forma combinada y son los músculos, digamos, que nos permiten realizar la acción de la deglución de forma
em, satisfactoria, ¿no? Y, y luego pues tendremos peores resultados, los resultados que he mencionado. Y bueno, como decía, em, de Garliner nos decía que no podemos ganar la batalla entre el músculo y el hueso, porque el músculo siempre acaba venciendo, ¿no? Y bueno, pues siempre podemos tener, pues muchas veces este tipo de problemas. Podemos tener, pues, digamos, bocas que explotan como estas, o también procesos implosivos como el que vemos aquí. Os he puesto aquí la analogía de las dos imágenes de explosión e implosión. Y bueno, pues hay una gran diferencia en la posición y en las piezas dentales de los pacientes por su posicionamiento vertical o lateral, por su rotación. Así que en este caso, pues podremos ver también situaciones en las que veamos distintos signos en la boca de los pacientes, muchas veces provocados por esta deglución atípica, causados por digamos, el comportamiento adquirido y aprendido desde la infancia, pues de la posición de la lengua, de los labios, y mordidas no solo abiertas, sino mordidas profundas. Y bueno, todo esto podemos ver este tipo de situaciones, ¿no? La quelitis, el preensanchamiento de los conductos y básicamente necesidades de endodoncias o similar. Y, y, y básicamente pues este pinzamiento, este contacto que vemos aquí, pues tendrá que corregirse. Luego, pues en cuanto a esta mordida, digamos, profunda, aquí tenemos pues distintas situaciones en las que la lengua pues puede ayudar o puede mantener cierto equilibrio en la función de nuestro paciente. Luego también puede haber podemos ver la situación, por ejemplo, la posición de descanso, ¿no? Y luego también tendríamos la situación pues durante la masticación, ¿no? Tenemos distintas cuestiones aquí. Vamos a tratar de escuchar a la paciente, a ver si nos funciona el audio. Bueno, aquí según lo que nos va apareciendo en pantalla, nos dice, ¿puedes enseñarnos la mordida y cómo te chupas el dedo? ¿Con cuánta frecuencia lo haces? Por favor, sonríe. Por favor, traga. De nuevo, ¿con cuánta frecuencia te chupas los dedos? Bueno, pues cuando estoy nerviosa, incluso me los muerdo. ¿Cuándo tragas? Cuando hay un movimiento de la lengua. O sea, ¿cómo mueves la lengua al tragar? Pues bueno, la coloco frente a los dientes inferiores. Bueno, antes de que me lo dijeras, bueno, vamos a ver una prueba en la que vamos a colocar la lengua en posición de reposo frente a los dientes frontales, las piezas frontales. Vamos a ver si me lo puedes enseñar. Esta es la mejor posición para mantener una dimensión, digamos, vertical en el caso de un paciente con deglución atípica. Muy bien, pues hay que cambiar la visión que tenemos del protocolo. Hay que realizar un diagnóstico, pues como digo, hay que fijarse en la posición y desplazamiento de la lengua, porque esto va a tener una repercusión muy importante en el tratamiento posterior, etc. Y
Y bueno, esto pues nos permitirá también luego pues actuar sobre el sistema muscular. Y, y sobre todo es importante que los pacientes entiendan todos estos mecanismos y cómo les están perjudicando de alguna manera. Bien, aquí tenemos un vídeo, un corto vídeo sobre el froggy mouth, en el que le estoy diciendo al paciente que trague saliva. Otra vez, para poder ver la posición. Bueno, utilizamos el froggy para poder motivar a los pacientes y ir corrigiendo esta posición de la lengua. Y bueno, para poder realizar estas modificaciones en las posiciones durante la masticación. Es una cuestión de neuroplasticidad. Sabemos que esto lo llevan haciendo toda la vida. Y pues bueno, sabemos que los pacientes cuanto más mayores, pues más difícil es incidir sobre estas cuestiones neuronales, puesto que todas estas conexiones, estas vías ya están pues son bastante fuertes y reorganizarlas pues lleva su tiempo, como ya hemos hablado anteriormente. Sabemos que es distinto en el caso de los pacientes pediátricos. Sí que bueno, hay que reprogramar todo esto para conseguir un automatismo. Y bueno, este es el objetivo fundamental de utilizar y el funcionamiento del froggy mouth. Sabemos que no siempre es fácil, ¿no? Y bueno, esto es esto sería como el fenómeno del cigüeñal, ¿no? Que tendríamos aquí en pantalla. Veis aquí cómo estas personas están utilizando. Como digo, hay que incidir sobre la mente consciente, por una parte, para que los pacientes sean conscientes de que hay que hacer un cambio, pero después hay que ir automatizando estos procesos durante pues la deglución. Así que bueno, tenemos aquí de nuevo otro vídeo en el que esta paciente pues nos relata que tiene dolores en la encía por la mañana, cuando estoy en posición de descanso y no me muerdo pues la cara vestibular, ¿no? De las mejillas por la parte de dentro, las mejillas por la parte de dentro, y cuando, no sé, trago y pues veo que la lengua sube hacia la posición del paladar. Y bueno, pues esto es lo que después de un mes y medio pues estoy observando con la ayuda vuestra. Bueno, aquí vemos que la paciente pues empieza a motivarse de alguna forma y esto pues no es en los niños, pues por ejemplo ahí no es más difícil incidir esta parte digamos consciente de la así que bueno, la paciente pues ha podido cambiar su actitud y con la ayuda del froggy pues vemos que estamos poco a poco ayudándole a mejorar estos aspectos funcionales. Bueno, aquí tenemos este método terapéutico que es muy similar al anterior, porque vamos a ver a Luigi, este paciente. Luigi, actor, y por qué él quería esto y qué pasó desde su nacimiento, su desarrollo, crecimiento, hasta llegar a esta edad adulta. O sea, qué sucede cuando cierra, cuando muerde, porque, por ejemplo, es diferente a Sabina. Tenemos que ir al meollo de la cuestión, tenemos que ir al centro de la cuestión y decir, bueno, a ver, ¿qué pasa? Y siempre volvemos a lo mismo, es la lengua que tiene este componente relacionado pues a esta funcionalidad y vemos aquí que esta función quizás en exceso de la lengua, fíjense ver entonces la deglución de este paciente y en la primera visita pues dice mira quiero tener una hermosa sonrisa, nos decía él, pero decimos bueno, primero tenemos que desde el punto de vista estético analizar lo del
paciente, ver cuál es la dinámica de la lengua, la postura, la cuestión postural relacionada a la lengua, la temporomandibular, hacer un análisis cervical también, ¿no? Ver esta relación que existe, ver por supuesto esta concordancia intraarcada e interarcada. También podemos entrar en mayor profundidad, ver este flujograma o flujo de trabajo interdisciplinario desde el punto de vista diagnóstico, donde vamos a hacer este examen, ¿no? De todo el paquete masticatorio, temporomandibular. Es pacientes complejos, entonces esto no va a ser una única primera visita, pero tenemos que ver aquí yo puedo hablar el paciente, por supuesto que bueno, hemos visto esta parte en el cambio estético en otro paciente, pero pues Luigi en su primera visita, pero hay que entender que la parte miofuncional orofacial es preponderante, si no exclusivamente importante, entonces él lo tiene que entender, porque si no, pues vamos a ver, ¿no? Este casi cizallamiento, vamos a ver esta mala postura de piezas dentales donde tenemos este pseudofragmentismo, vemos que va a hacer una perioterapia también, en el caso del paciente de Luigi. Y bueno, vamos viendo aquí sí una animación bastante rápida de la fase 1 a la 25. Fíjense cómo cambiaba el posicionamiento. Estamos ya en la parte superior. Ahora vemos aquí cómo hemos cambiado el posicionamiento. Estábamos viendo ahí canino, incisivo, lateral, central. Veíamos en la parte en esta arcada, veíamos también en la parte inferior y superior, ¿no? Todas las piezas como las iban cambiando. Fíjense aquí, vamos a tratar de mejorar el posicionamiento porque, como os decía, un paciente que quería celebrar los 60 años, su cumpleaños de 60, pues con una maravillosa sonrisa. Él es actor de teatro clásico griego y bueno, después de hablar con él, pues mira, vamos a realizarte implantes, vamos a realizar un nuevo posicionamiento, porque tenemos que dar apoyo, ¿no? A esa estructura bucal que tienes. El paciente lo entiende, el paciente accede, se adhiere al tratamiento y se compromete. Podemos ver aquí en estas placas cuál es la posición. Veíamos en la arcada, fíjense en los ejes que mantenemos y bueno, y obviamente, como decía Luigi fue el que escogió el color, ¿no? Pero aquí tenemos estas fundas. Fíjense, bueno, estos eran los implantes de los que hablábamos, y él quería pues un blanco nieve prácticamente, blanco absoluto, bueno, pero fue así. Entonces mejoramos esta estabilidad posterior con arcadas en coherencia en lo que es mordida, sin constricción anterior, también que hubiese una dimensión mínima en lo que era una dimensión vertical mínima, también con una masticación, pero fíjense, entonces, fíjense cuando él mastica, le hicimos esto, pues el test de Vialati, fíjense con esta goma de mascar y fíjense, ¿no? En la parte lateral cuando come algo de mayor dureza, en este caso, pues una zanahoria.
Fíjense ustedes, empieza de manera lateral cuando la muerde en la parte frontal y después como lo hacíamos. Entonces aquí ya con una placa y entonces sistemas que tienen que protegerse. Tenemos que mantener esta mordida porque si no nosotros no podríamos sostener a los 60 años de edad. No tenemos tiempo para entrar en esto en detalle, pero bueno, aquí ya la introducción con el Froggy en el caso de Luigi, y decirle pues que inducir nuevos hábitos y bueno, controlar por supuesto también el tema de la masticación, de esta mordida, fíjense. Y en el caso de un paciente añoso como él, si bien 60 años hoy por hoy no es tan añoso, es joven, pues claro, había que hacer un trabajo de darle el apoyo correcto, había que alinear, había que controlar la dinámica de esa mordida, teníamos que restaurar ese eje, teniendo en cuenta, por supuesto, la temporomandibular, como lo habían visto ustedes en la animación en la diapositiva anterior, y ahora sí, fíjense en el caso de él, ¿no? Y él le decía, cuando tragas, esto en la entrevista no le decía, cuando tragas, ¿hacia dónde va la lengua? Entonces me contestaba, hacia arriba. ¿Hacia el paladar? Sí, hacia el paladar. Y cuando estás relajado, la lengua que va para abajo. No, se queda como en el medio. ¿Sabes? Se queda como un poquito arriba, pero no llega al paladar, se queda y empuja contra los dientes, me decía mi Luigi. Pero tocas el paladar. Pues es que no llega a tocarme el paladar, ¿sabes? Se queda como ahí, como en el medio, como suspendida, pero hacia adelante porque me toco los dientes. Entonces ahí fue cuando le dije que sonriese. Le digo, ¿y cuando sonríes qué pasa? Me dice, pues no sé dónde está la lengua. Le hice la broma y le dije, son suficientemente blancos, y dice, hombre, es que todavía no me acostumbro, ¿sabes? Porque esto es como ir casi con un farol encendido. Pero bueno, me gusta y bueno, pues... Pero sí, son blancos, son blancos. Ahora, no sé si son suficientemente blancos, ¿eh? A lo mejor los podríamos poner un poquito más blanco reflectante, quizás. Pero bueno, me gusta lo que tengo ahí. Entonces, como veis, bastante buen, o sea, muy buen paciente que lo tenía. Y esta paciente, fijaros aquí, lo que tenemos, además de este desgaste de la parte superior de pieza dental arriba y abajo, en arcada superior e inferior, tenemos obviamente esta mordida. Fijaros, entonces un paciente también ya adulto, y entonces ¿qué sucede? Fijaros aquí en la mordida, fijaros el desgaste, clarísimo desgaste de las piezas. Hacemos este análisis, fijaros aquí inmediatamente, y esta es la panorámica, y tenemos también, como decía antes, tener en cuenta este paquete muscular, musculación de lengua, musculación de cara, por supuesto. Tenemos que hacer una medición para tener en cuenta cómo va a ser esta corrección, después lo que son prótesis y esto, pues sí, para nosotros esta parte no es nueva, la hemos hecho en los últimos 30, 40 años, y bueno, definimos aquí que bueno, y tenemos y tenemos que vemos también la articulación, como decía, tenemos que ver qué pasa a nivel de la articulación de la temporomandibular,
para ver cómo abrimos, cómo cerramos, dónde mordíamos. Fijaros aquí, aplicando un poco de tinción, ver dónde está la mordida, ver los espacios que tenemos en la inferior, y empezamos ya a pensar y ver qué sucede fuera, y ver, ok, tenemos que retroceder esa lengua que empuja hacia adelante, y y bueno, pues así vamos a tener una idea. Aquí vemos un puente que se realizó, porque, bueno, y obviamente tenemos es el esmaltado que tenemos con estas fundas. Podéis ver aquí todo lo que nosotros hacíamos a nivel de los puentes, la fijación y todo lo demás. Y esto siempre se puede reemplazar, pero bueno, tenía que ser funcional, y ahí sí lo que hacíamos era una corrección. Y fijaros aquí ya en el momento en que se introduce el Froggy, y una vez más, esto era, fijaros la mordida original que tenía después de lo que es el tratamiento ortodóntico, y si lo comparáis el antes y el después, ¿no? Pero fijaros aquí, resultado final, pero... y queremos asegurarnos de que haya esta mordida funcionalmente correcta, y también la masticación, la misma prueba que le habíamos hecho al paciente anterior, ver cómo mastica. Todavía tiene un espacio, una diferencia en el lado izquierdo del paciente, en la parte inferior. Entonces, claro, esto es algo residual que queda de haber masticado de cierta manera, y como decíamos antes, ¿no? Esta neuroplasticidad de aprender a volver a reentrenar esa masticación. Y eh, bueno, ver también en la cuestión postural, y ver si había todavía esta secuela cervical por la mala postura. Después también si esto se veía afectado por alguna cuestión de la temporomandibular, si la masticación se mantenía. Fíjense aquí, y aquí vemos si hay una... porque no es solo importante la mordida, sino en el momento de la masticación y de la deglución, ¿no? Entonces aquí yo le preguntaba a ella, bueno, ahora que has estado ya con el Froggy durante algún tiempo, ¿la lengua se te va al paladar o hacia los dientes? Entonces dice, no, pues mira, ya no se va contra los dientes, sino que se va como hacia el medio del paladar, y como detrás de los... de los incisivos, podría decir. Entonces digo, pero todavía está floja, y entonces dice, pues mira, no, es lo que me doy cuenta en este momento, ¿no? Entonces yo le pedí que sonriese, que tragase, le dije traga saliva, o sea, sonríe y traga saliva. Vale, ahora lo estás haciendo bien. Sí, 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 perfecto, perfecto, ¿veis? Y le volví a decir una vez más, sonríe, traga saliva, y ahí se da cuenta. Os dais cuenta, ¿no? Entonces, aquí es donde tenemos que mantener, ¿no? Ya está utilizando el Froggy, mantenemos esa utilización, capacitamos al paciente, lo volvemos a entrenar. En realidad es lograr este nuevo hábito, que mastique de manera correcta, ahora que ya su boca, ¿no? Todo ese paquete bucal, pues ahora está donde tiene que estar. Entonces le dije, traga, traga. ¿Hacia dónde va la lengua ahora? Y me dice, se va aquí atrás, totalmente atrás. Entonces, claro,
como ya lo decía el doctor Filius, y ya nos lo había mencionado una y otra vez, ¿no? Em, em, para entender esto una vez más, después de 40 meses, esto es desde Ruanda, ¿no? Fijaros, tenemos que entender y bueno, tenemos esta deglución y es el objetivo que queríamos del paciente una vez más. 40 meses, 40 meses. Fijaros esta masticación, por un lado, la forma en que está masticando, pero claro que esto va a tener una relación directa con la deglución en este paciente, ¿no? Como ese bolo alimentario se procesa. Entonces teníamos aquí la posición, teníamos que hacer una recuperación. Fijaros dónde están colocados los implantes. Tenemos que volver a educar al paciente. Por supuesto, como decían los otros pacientes, hay que asegurarse que la parte bucal, desde el punto de vista de las piezas y demás, sea el correcto, porque sin ello no hay un andamiaje atrás que podamos. Y bueno, este es un caso bastante interesante, porque fijaros, otra vez, vamos de etapa 1 hasta la 35. Fijaros este resultado que tenemos en mano derecha de la pantalla, pero en el izquierdo, como nosotros vamos alineando de a poco. Fijaros los implantes. Este es el principio, como lo teníamos allí, y fijaros hasta donde llegamos. Fijaros ese perfil con esta... y entonces, bueno, con una liberación incluso de esa compresión cervical que teníamos, fijaros en el momento en que está masticando, nos damos cuenta que en el lado izquierdo del paciente, derecha en la pantalla, ¿no? Entonces ya hay una mejor masticación. En el caso de yo le decía traga y me decía es que no puedo, y le decía traga otra vez, ya con el froggy puesto, y me dice ¿hacia dónde se va la lengua? Me dice espera, ahora, pero ¿a dónde se fue antes? Y me dice contra los dientes. Le digo vuelve a tragar mejor, y me decía sí, mejor. Entonces, porque no podía tragar. Entonces, por eso lo dice justo antes de colocar el froggy, no puedo tragar, y le dije, bueno, tragas, que no puedo. Se colocó el froggy, y una vez con el froggy ya colocado de manera correcta, le dije, trata de tragar ahora, a ver si puedes tragar. Y me dijo, sí, y sí, mucho mejor. Entonces, claramente aquí había una cuestión de deglución muy importante y que teníamos que corregir. Entonces, lo que le decía es, antes de ello tenías también lo que decía yo, esta compresión cervical, y ahora no, pues ahora ya no tengo dolor en el cuello, no me mareo, porque claro, había también una presión cervicales, había una presión en la temporomandibular, y ahora pues nada, es que no he tenido ninguna molestia, ninguna cefalea, ningún mareo, ninguna presión desde hace 3 años. Entonces dice, pues sí, mira, no tardamos 5 años como me habías dicho al principio, sino solamente 3. Entonces, como os digo una vez más, los mensajes importante, la parte estética, por supuesto, la sonrisa, claro que sí, objetivo también importante, pero no podemos dejar atrás lo que es la masticación, lo que es la deglución, y estos dos sistemas que, como digo, que van de la mano. Esto es un conjunto, ¿no? Teniendo en cuenta también si hay molestias en la temporomandibular o en la parte cervical, también en la parte postural general de este paciente, mientras restauramos esta función correcta, ¿no? De todo este sistema bucal. Obviamente, una buena sonrisa con una función buena, ¿no? Y también con este bienestar emocional,
¿no? Y con una funcionalidad a nivel de la corteza cerebral donde esa neuroplasticidad ya empieza a convertirse en algo normal, teniendo siempre y prestándole atención, teniendo en cuenta, prestándole atención al manejo de los sistemas musculares, como digo yo, los paquetes musculares tan importantes en macizo facial, en la lengua, ¿no? Y este mantenimiento a largo plazo, que por supuesto puede ser también con el Froggy Mouth y pues darle lo que nosotros necesitamos, porque definitivamente esta parte de la deglución atípica, que también tiene que ser abordada y tiene que ser gestionada. Entonces, obviamente que esto es importante. Muchísimas gracias por vuestra atención y quedo a disposición para cualquier pregunta que haya. Muchísimas gracias, Antonello. Bueno, creo que te has ajustado muy bien al tiempo. Gracias por la presentación. Bueno, creo que tenemos unos 7 minutos para preguntas. La primera cuestión. Cuando tenemos no sé, conferencias de este calibre, no tenemos preguntas. La gente nos dice, ¡buah! Enhorabuena, estupendo, bravo, espectacular. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Así que son todo loas y bueno, pues comentarios de agradecimiento, como digo, ¿no? Y felicitaciones. Así que, pues enhorabuena, Antonello. Antonello, pues bueno, yo soy un fan, realmente un seguidor de su trabajo. Y bueno, esto es lo que pues hacemos, trabajar en equipo unos y aprender unos de otros. Bien, vamos a ver si tenemos alguna pregunta práctica. Bueno, tenemos aquí una pregunta de uno de los participantes. Nos decían si dejar esta abertura a los 46 pues ha permitido pues que pues este problema de deglución atípica continúe. Sí, Lucía, exacto. Creo que era esta paciente. Sí, Lucía es un caso que utilizo normalmente para entender la evolución o el desarrollo pues de este proceso, ¿no? Es decir, no lo sabemos todo, evidentemente vamos aprendiendo y bueno, el doctor Felús nos ha dado las herramientas en este sentido para poder entender mucho mejor este proceso. Si hubiéramos contraído la arcada demasiado y en ese momento pues no lo tenía en mente, ¿no? Pues pues vi que en algunos otros autores no habían modificado pues estas dimensiones. Tenemos el artículo que publicamos hace unos años y explicamos que podemos aumentar, digamos, pues las dimensiones de las piezas mentales, porque en el caso de Lucía, por ejemplo, había menos relajación y lo que podíamos hacer pues era pues tratar de mejorar estas dimensiones, este calibre, ¿no? No sé, consideramos incluso pues los implantes, ¿no? Pero no teníamos en cuenta pues todos estos elementos que tienen que ver con la deglución atípica. Pero bueno, sabiendo ahora y conociendo mis errores del pasado, evidentemente no los hubiera cometido. La visión estética hubiera sido muy diferente. Lucía pues es uno de los casos más, no sé, maravillosos, con una sonrisa perfecta, ¿no? Es decir, y esto pues bueno, tuvo también una intervención quirúrgica, cosmética, ¿no? Plástica. Pero bueno, era una mujer muy bella, ¿no? Pero sé que dejé muchas cuestiones pendientes y esto, pues en el futuro hemos visto pues que han venido, ¿no? Estas cuestiones, muchas de ellas pues han sido recidivas y
Y bueno, pues aprendemos, ¿no? Aprendemos de estos casos. El conocimiento no siempre está disponible en todos los momentos y vamos poco a poco mejorando. Y por eso, pues quiero compartir esta experiencia para que todos vosotros, pues tampoco cometáis aquellos errores que se cometieron hace años. Eh, Dispositivos como el Froggy Mouth, pues han cambiado mi enfoque hacia pacientes como Lucia, ¿no? Y bueno, pues tenemos casos que pueden ser muy complejos, pero cada vez que hacemos una rehabilitación con un paciente de estas características, pues llevamos a cabo, no sé, 1000 imágenes diagnósticas, análisis, tests, pruebas. Y un paciente que no puede comer o no puede deglutir, pues no sé, un exceso de pruebas, etcétera, pues tal vez no es lo mejor. Eh, muchísimas, eh, muchísimas gracias, sí, sí, por, sí, pues hacer, ser valiente, ¿no? En este sentido. Sí, 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 sí. Alguien, pues, me básicamente lo que hago en mi práctica profesional es tratar de mejorar la vida de mis pacientes, como creo que pues es la finalidad de todos nosotros. Y tras cada tratamiento, pues sé que esto lo vamos consiguiendo. Exacto, ¿no? No queremos deslumbrar a la gente, queremos hacer su vida más fácil. Bueno, no sé, deberías poner el artículo en Facebook, publicarlo, porque queremos leer todo este tipo de publicaciones. ¿Y cómo pues colocas implantes con alineadores? No, no, no. No utilizo implantes con alineadores. No he dicho esto. Simplemente quiero que esto quede claro. No. Lo que hice fue colocar los implantes al final del plantamiento, pero para, digamos, servir como apoyo a la oclusión posterior. No, no, quiero que esto quede claro. No, no quiero decir que moví o desplacé las piezas dentales con alineadores. No, no, creo que esto no es, no es una buena idea, ¿no? De todas formas, no, no he escuchado nunca pues mover o desplazar implantes con alineadores. Pero bueno, si alguien tiene experiencia, pues estaré encantado de oírlo, ¿no? De oír su experiencia. Sí, bueno, ¿cómo debemos posicionar la lengua en descanso, ¿no? O en, tiene, pues la lengua en reposo tiene que estar pegada al paladar, a la parte superior del paladar. Y no solo mientras tragamos, pero tenemos que tratar de estimular pues esta región de la boca, porque eh, sí, bueno, teníamos un comentario de Alina, una amiga, que nos decía, Aline decía que la lengua es como una princesa, su lugar es en el palacio, ¿no? Es como en el paladar, ¿no? Bueno, y tenemos aquí otro comentario sobre la dimensión vertical al evaluar la función. Em, bueno, vamos a ver. En este sentido, las prótesis tienen que ayudarnos a posicionar de manera correcta la mandíbula y las relaciones, digamos, centrales entre los diferentes elementos. ¿Cuáles son los sistemas que nos ayudan en este sentido? Siempre hemos tratado, pues, de utilizar las técnicas que teníamos a mano, pero lo más sencillo sería, pues, imitar las funciones naturales, ¿no? Y queremos que las funciones ortopédicas sean lo más funcionales posible, ¿no? Si tragamos o deglutimos de manera correcta, pues si no lo tragamos más bien, pues debemos recuperar esta función. Y si utilizo esta deglución coherente em, para pues determinar la posición de la arcada, pues y aumento aumentaré la posición, y esto lo haré con un movimiento coherente de deglución. Y bueno,
pues bueno, tendré que comprobar todas estas pruebas de imagen, todas estas ortopantomografías. Pero bueno, quiero decirte que en la práctica diaria debemos ser sencillos, coherentes. No voy a complicarme excesivamente. A veces en los congresos decimos cosas muy bonitas, ¿no? Pero si esto se convierte en la norma, muchas veces no, pues no es práctico, o es demasiado costoso, o simplemente no funciona en nuestro día a día, ¿no? Hay que recuperar y normalizar la masticación y la deglución. Una vez tenemos esto, que puede recuperarse a través de pues, dispositivos como Froggy Mouth u otros. En este sentido, sabemos que la boca no es un sistema estricto. El tejido se modifica constantemente, es algo muy fluido. No está, no está escrito en piedra, básicamente. Y sabemos que es como digo, es un sistema pues adaptable. Y lo que tenemos que hacer es fijarnos básicamente en la función. Y la función tiene que garantizar nuestra capacidad de crear un movimiento coherente. Por tanto, la neuroplasticidad nos ayuda en este sentido a tratar pues el movimiento y desplazamiento de la lengua. Sí, bueno, a ver, tendremos muchas más preguntas porque tu conferencia pues hace que pues ha generado muchas reacciones, ¿no? Pero bueno, sabemos que no tenemos tiempo, pero esperamos poder responder a cualquier otra pregunta en Facebook o si nos mandáis algún correo también. Vamos ahora a mostraros en un vídeo rápidamente. Bueno, vamos a pasar a... bueno, muchísimas gracias, doctor Antonello, por esta excelente ponencia. Y bueno, pues tenemos que mantener esta discusión, este debate en marcha. Gracias de nuevo, Antonello, por también haber respondido a las preguntas que te hemos hecho aquí después de la ponencia. Bueno, todos los aspectos relacionados con pues la logopedia, aspectos funcionales, etcétera, pues los vamos a ir tratando también a lo largo de la jornada. Así que, Antonello, bueno, en fin, muchísimas gracias de nuevo por esta increíble conferencia.